muchas bendiciones. Le damos gracias al Señor poder compartir contigo en esta noche una vez más la poderosa palabra del Señor. Y en esta noche va a estar compartiendo con nosotros la palabra nuestra pastora de adoración Lúdica. Dios ha traído una palabra poderosa a través de ella, y hace unos días, ¿verdad?, en una reunión tuvimos una reflexión y creímos pertinente, ¿verdad?, que tú te pudieses beneficiar de esa palabra que el Señor trajo a través de su vida. Yo sé que va a ser una palabra de bendición, de reflexión, de transformación, y como siempre oramos porque la palabra no tan solo sea escuchada, sino atesorada y puesta en práctica por todos los que la escuchen en esta noche. Sabemos que hay una poderosa transformación a través de la palabra que vas a escuchar, así que te invitamos a que llames a todos en tu casa, te sientes, comparte este video para que otras vidas también puedan ser bendecidas. Busca tu Biblia, busca tu libreta y comienza a anotar, que yo sé que grandes cosas Dios tiene para ministrarnos en esta noche. Y antes de eso quiero compartir 2 versículos de la palabra del Señor. En Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25 dice la palabra del Señor: Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Gloria a Dios. Así que, ¿verdad?, estamos llamados a abandonar nuestra manera de funcionar, de hacer las cosas, dejar que el Señor sea el que obre a través de nuestras vidas. Así que esa es la invitación y oramos en esta noche. Padre, gracias. Gracias por la adoración, gracias por la palabra que vamos a recibir. Declaramos que esta palabra cae en terrenos fértiles para que produzca al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Gloria al Señor y gracias, ¿verdad?, porque ha puesto esta palabra en mi corazón y la inquietud de querer compartirla, y nos ha dado el permiso, que es lo más importante, porque hay palabras, ¿verdad?, que recibimos de forma individual, pero hay palabras que, aunque las recibamos de forma individual, necesitan ser compartidas con el resto de la congregación, con el resto de la iglesia, porque cargan un llamado o cargan, ¿verdad?, lo que traen es de bendición para todos y todos merecen escucharlo. Y ese es, ¿verdad?, esa fue la inquietud que el Señor colocó en mí con respecto a esta palabra que se compartió en un estudio. Sin embargo, ¿verdad?, me acerqué a la pastora para pedir su permiso y sobre todo el permiso de Dios para que nos permitiera traer esta palabra y poder compartirla con ustedes en esta noche. Así que todo lo que proviene de Dios es de bendición. Yo anhelo que tu corazón en esta noche se abra, que tus oídos y tus ojos espirituales se abran a recibir esta palabra, porque proviene del corazón de Dios. Proviene del corazón de Dios. Y como ustedes saben, nosotros no podemos comenzar, ¿verdad?, a dar la palabra sin antes conectarnos con el Señor a través de la adoración. Así que te quiero invitar a que prepares el corazón, ese corazón adorador que hay en ti, para cantarle al Señor a viva voz, que nos abra los cielos. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar
tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Dile, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ven, Señor, tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti, oh por ti estamos aquí, oh por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, ven, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ven, muestra queremos ver tu gloria. Bienvenido, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Señor, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ven, Señor, te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Rey de reyes, Señor de señores, Señor de nuestro corazón. Aleluya. Padre, y sabemos lo importante que es conectarnos contigo, con la fuente, Señor. Y que esa conexión, ¿verdad?, no sea interrumpida por nada. Y una de las cosas que más en este tiempo interrumpen la conexión entre el Señor y nosotros es el temor. Así que yo te hago una invitación a que esta próxima alabanza la cantes con todo tu corazón. Es una alabanza muy poderosa para liberación, para romper cadenas. Y hoy es el día, hoy es tu día. Así que te invito a que la cantes a todo pulmón. Aleluya. Gracias, Dios. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar.
como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar, aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán cosas invisibles que nadie ha tocado, y sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Padre, abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Padre, abrimos nuestros corazones y pedimos que aquel que se encuentre en cadenas sea libertado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, sí, ante su gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, ¿cuántos le pueden creer? Demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, el cielo aquí está. Danos de tu gloria, te recibimos, Señor. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, inúndanos de tu gloria, te recibimos, Señor. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Señor, y poderosa tu palabra. Damos gracias, gracias. Wow. Es maravilloso cuando el Señor nos va procesando, ¿verdad? A través del tiempo y
y cuando podemos ver su mano en cada detalle y cuando nos habla fuerte. Y yo quiero hoy traerte un tema que probablemente te va a estremecer un poco, pero eso es lo que queremos. Bueno, no nosotros, eso es lo que quiere el Señor a través de nosotros. Y oramos porque aquí se ministre y se traiga la palabra del Señor sin ningún tipo de añadidura que no sea la que Él desee. Padre, heme aquí como vasija vacía para que sea llena por tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo, Señor, compartiendo la palabra que tú has de traernos en esta noche. Gracias, Señor. Te adoramos y te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de esta prédica o el título de esta prédica es hora de rendirte. Es hora de rendirte. Y a lo mejor escuchas este título y dices, ¿cómo? Pues sí, es hora de rendirte. El ser humano no le gusta rendirse. El ser humano en su naturaleza es luchador, ¿verdad? Y la palabra que vamos a estar trayendo en esta noche la vas a encontrar en el Génesis capítulo 32, versículos 24 al 31. Y trata específicamente de la lucha de Jacob con Dios. Vamos a leer la palabra y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía derrotar a Jacob, lo golpeó en la unión de la pierna con la cadera y esa parte se dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, que ya está amaneciendo. Pero Jacob dijo, no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. El hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? Y Jacob respondió, Jacob. Después el hombre dijo, de ahora en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, ya que has luchado contra Dios y contra seres humanos y has ganado. Entonces Jacob preguntó, por favor, dime cómo te llamas. Pero el hombre le preguntó, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese momento el hombre bendijo a Jacob. Jacob llamó a ese sitio Penuel y dijo, aquí vi a Dios cara a cara y sin embargo aún estoy vivo. Jacob estaba cojeando por su cadera dislocada y mientras pasaba por Penuel, amaneció. Aleluya. Antes de nosotros entrar y profundizar en esta palabra, quiero traerles un poco de contexto de dónde venía Jacob. ¿De dónde venía Jacob? Jacob, desde su nacimiento, había sido marcado con un nombre, ¿verdad?, cuyo significado es usurpador. Y desde su nacimiento le había hecho honor a ese nombre, ya que venía agarrado al talón de su hermano. Y eso lo puedes ver en Génesis 25, 26. Jacob viene de tiempo luego estafar a su hermano. O sea, él continuaba durante toda su vida, ya estaba marcado por un nombre y él continuaba actuando como lo que marcaba su nombre. Jacob
viene de estafar a su hermano, a quien hizo venderle los derechos, ¿verdad? O sus derechos de hijo mayor por una sopa de lentejas. Eso lo puedes encontrar en Génesis 25:31. Jacob viene de mentir para robar la bendición a su hermano mayor. No se conformó con solamente quitarle, ¿verdad? Y que su hermano le diera los derechos de hijo mayor a cambio de una sopa de lentejas, sino que miente, engaña, confabulado con su mamá, engañan a su papá para robar la bendición a su hermano mayor. Y es interesante porque nosotros podemos ser marcados por muchas cosas en nuestra vida desde nuestro nacimiento. Y el nombre que se nos otorga es algo con lo que cargamos siempre. Y si ese nombre viene ya con un peso, como venía el de Jacob, con un peso que podríamos decir es negativo, hace que la persona actúe en consecuencia de, ¿verdad? Porque en nuestra lógica humana queremos tener concordancia con las cosas. Y pues si me llaman usurpador, pues es porque debo ser usurpador. Y me comporto y actúo como eso. Y en esta parte donde Jacob miente para robar la bendición a su hermano mayor, que la puedes encontrar en Génesis 27:20, a mí me resaltó el hecho de que en esa mentira Jacob utilizó a Dios para mentir. Jacob le dice a su papá, y lo podemos, ¿verdad?, ver en un momentito, específicamente ese versículo 27:20, dice, el padre le pregunta, ¿cómo hiciste para cazar tan rápido ese animal? Y a lo que él responde, porque el Señor tu Dios me ayudó a hacerlo. Y la reflexión que quiero comenzar a traerte aquí es que nosotros puede que hayamos tenido un reconocimiento del Señor en algún momento en nuestra vida, ya sea por nuestros padres, ¿verdad?, o por otras personas allegadas a nosotros. Hay ese reconocimiento de que existe el Señor. Y como ya hemos hablado anteriormente, quizás ese Señor está bien lejano. Por lo tanto, yo no me siento, aunque sé que existe, no me siento con la responsabilidad de respetarlo. No me siento quizás con el temor de saber que Él es una figura de autoridad y le falto el respeto, mintiendo, usando su nombre. Wow, ¿cuántas veces no hemos caído ahí? Porque esto es para todos. Y eso me habló mucho en esta parte, porque ya en Jacob, y lo voy a hilvanar un poco con lo que viene más adelante, ya en Jacob había una semilla sembrada por su papá. Y había ese reconocimiento de la autoridad del Señor, pero no había un respeto de la manera, ¿verdad?, que el Señor se merece. Pero Dios es tan maravilloso que todo lo que Dios siembra siempre va a rendir un fruto. Y es a su tiempo. Y el Señor sabe esperar. El Señor sabe esperar. Su misericordia, es tan grande que el Señor pasa por alto esta ofensa que ha hecho Jacob de usar su nombre para mentir, para conseguir la bendición. Y aún así, más adelante, decide bendecirlo. Y quiero que abras bien tus ojos y tus oídos espirituales, porque va a haber muchas cosas con las que quizás te sientas identificado esta noche y es importante que las puedas ver y es importante que las puedas identificar, porque todo lo que es traído a la luz, el enemigo no lo puede usar en nuestra contra. Jacob viene de huir. Jacob, ¿verdad?, luego de que le roba la bendición a su hermano, sale huyendo como un cobarde.
para llegar entonces a un punto en su historia donde, como decimos en buen puertorriqueño, se le viró la tortilla y va entonces a sufrir las consecuencias de lo que él ha sembrado anteriormente. Va a ser engañado por su suegro, él va a engañar a su suegro y va a terminar huyendo y siendo perseguido por su suegro. Y ante esa persecución, Dios tiene cuidado de él por el reconocimiento que ya había habido antes en Jacob. Y antes de que Jacob llegue a este encuentro o a esta lucha con el Señor, hay un nuevo reconocimiento donde Jacob reconoce haber sido bendecido o reconoce tener el favor de Dios y de ser cuidado por él. Y esto lo encuentras en Génesis 32, del 9 al 12. Y es interesante porque la palabra que Jacob expresa aquí, y es bien importante que escuches, porque dice, entonces Jacob dijo, pronunció, no fue que lo pensó, lo dice, declara, Dios de mi abuelo Abraham, Dios de mi papá Isaac, Señor, tú que me dijiste, regresa a tu país, al lugar donde naciste, y te haré prosperar. O sea, ya el Señor aún así le había dado una promesa a Jacob. Sigue Jacob diciendo, no soy digno de todas las muestras de bondad y lealtad que has tenido conmigo tu siervo. No soy digno. La primera vez que crucé el río Jordán, solo llevaba mi bastón y ahora tengo tantas cosas que me pude separar en 2 grupos. Y esta porción es bien poderosa porque muchas veces nosotros luchamos con no sentirnos dignos ante la presencia del Señor. Pero tenemos que ver que aunque ese sentimiento esté en nosotros, no necesariamente es la realidad para el Señor. Y el Señor, aun cuando Jacob no se siente digno, el Señor lo ha bendecido, el Señor lo ha cuidado. ¿Cuántas veces en tu vida has visto la mano del Señor cuidándote? ¿Has visto la bendición del Señor que llega? Aun cuando tú no le sirves. O cuando quizás estás en 2 aguas. Me congrego, pero estoy cómodo, no me atrevo, tengo temor, miedo, lo que sea. Aún así, y con todas nuestras, ¿verdad? Digamos, con todo lo que en nuestra mente se pueda generar, que nos quiera, con todo pensamiento que se pueda generar en nuestra mente, que nos quiera apartar del Señor, como este pensamiento de no ser digno. Aún así, el Señor no deja de cuidar de ti, no deja de proveer bendición, porque hay una promesa y el Señor es fiel, el Señor no miente y no se puede traicionar a sí mismo, ¿ok? Y es bien importante que mantengamos en mente esto, porque de verdad que hay mucha revelación a través de toda esta palabra y es un tiempo, nosotros estamos viviendo un tiempo donde el Señor quiere mostrarnos muchas cosas, pero tenemos que tener una madurez espiritual. Ya el Señor nos ha venido como limpiando la casa, ¿verdad? Yo digo que María fue para nosotros una renovación, un empezar de cero. Pero ahora el COVID es esa madurez. María pasó hace 3 años, no podemos vivir
de las cosas del pasado, ni nos podemos quedar alimentándonos espiritualmente como lo hacíamos hace 3 años. Que vengo, me siento, escucho una palabra, me voy. ¿Qué estás haciendo tú más allá de eso para responder al llamado del Señor que ha sido ir a todas las naciones y hablar, ¿verdad? Y predicar el Evangelio? Y sentirte indigno no debe ser la excusa para no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos renueva, sus misericordias se renuevan cada mañana. Y asimismo, cada vez que venimos ante su presencia y nos ponemos de rodillas, podemos ser renovados una y otra vez, no importa el pecado que hayamos cometido. Si de verdad de corazón venimos ante Él, lo reconocemos, lo traemos a la luz y se lo entregamos. ¿Por qué Jacob tiene entonces este encuentro con el Señor en este momento en particular? Era un momento, ya yo te hablé un poquito de dónde venía Jacob y de lo que había pasado en su vida, pero el Señor le había dado, ¿verdad?, una instrucción. El Señor le había dado a Jacob una promesa. Jacob tiene una revelación de parte del Señor y recibe una promesa, y eso lo puedes encontrar en Génesis 28, del 10 al 22. Génesis 28, del 10 al 22. El Señor le da una promesa a Jacob, específicamente en el versículo, en el versículo de ese capítulo, el Señor le dice, en versículo 13, yo soy el Señor, Dios de tu antepasado Abraham y Dios de Isaac. Les daré a tus hijos la tierra en la que ahora estás acostado. Tendrás más descendientes que partículas de polvo hay sobre la tierra. Se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente. Y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti. Aquel que se siente indigno, por medio de ti y de tu descendencia. Mira que estoy contigo. Te protegeré donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que te acabo de decir. Y es bien importante porque eso está en el capítulo 28 y en el capítulo 32, donde, ¿verdad?, vemos la lucha de Jacob con Dios, vemos cómo comienza, ¿verdad?, ese proceso. Ya el Señor había empezado a darle hijos y parte de la promesa había sido desatada, pero la parte más importante, que es todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti. Para que las familias del mundo fueran bendecidas por medio de Él, tenía que haber una renovación del espíritu. Tenía que haber una transformación real. No podía seguir siendo el usurpador. Y lo interesante es que aun cuando Jacob, en esta parte de la historia del capítulo 28 en Génesis, no le servía por completo, digamos, al Señor, sí en este momento dado lo reconoce como su Señor y le hace una promesa. Y esto me acuerda cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando estamos haciendo nuestros pininos, ¿verdad?, en los caminos del Señor, porque venimos con todas nuestras dudas, venimos con todo ese pasado, cargando todo ese pasado, y queremos algo diferente. Y ese comenzar es una promesa que le hacemos al Señor de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, pero en el camino no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y no importa, porque el Señor va a abrir camino en medio del desierto. Tú no tienes que saber lo que va a haber más allá, simplemente tienes que confiar y tener fe. Y aquí es interesante cómo Jacob le promete al Señor, dice, si Dios va a estar conmigo
me va a proteger en este viaje, me va a dar comida, vestido y me va a traer sano y salvo de regreso a la casa de mi papá santo, de tu papá espiritual, para que sepas, desde ahora, no tu papá terrenal, de tu papá espiritual. Entonces el Señor será mi Dios. Aquí lo declara con su boca y hace una promesa. Y hace un pacto, ¿verdad? Y coloca un recordatorio, una piedra que va a ser el recordatorio que ese lugar queda marcado como casa de Dios. Y de ahí en adelante promete dar una 10ª parte de todo lo que Dios le provea, devolverla al Señor. Mire qué poderoso, santo eres, Señor. Hay una promesa de parte de Él de entregar de todo lo que Dios le provea. Dios le provee salud, le da el 10%. Dios le provee sanidad. Usa esa sanidad, el 10%, para entregarlo a Dios. ¿Y sabes por qué escojo decirte eso y no decirte finanzas, que a lo mejor es lo que estás esperando? Porque cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, su bendición no tiene nada que ver con dinero. Su bendición proviene de su palabra, alimento del Espíritu. Esa es su mayor bendición. Y cuando tú reconoces que esa es la mayor bendición del Señor, tú te sumerges en su palabra y tú comienzas a tener una intimidad mayor con Él y una relación mayor con Él. Y esa va a ser la mayor bendición que el Señor le va a proveer a tu vida terrenal. Porque en el cielo ya tiene otras preparadas. Pero quiero que te lleves eso y te lo grabes. La mayor bendición, mira, nada que tu vista terrenal pueda ver aquí, nada va a ser más importante ni más valioso que recibir la bendición del Señor. Y su bendición trae salvación, su bendición trae abundancia, su bendición es vida. Aleluya. Y me encanta porque me puedo ver retratada aquí y sé que muchos se van a poder ver retratados, porque cuando yo comencé en los caminos del Señor yo no sabía nada. Yo lo veía como alguien bien lejano a mí, pero mi corazón ardía por dentro sabiendo que había algo más. Buscando y buscando y buscando hasta que llegué a la casa de mi Padre. Aleluya. Y Jacob, recibe una instrucción de parte del Señor. Y yo quiero, estos puntos que te estoy leyendo es porque son importantes que los escuches. No te hago referencia solamente a ellos, quiero que los escuches y que si tienes la oportunidad de tener contigo tu Biblia, los marques para que puedas volver a ellos luego. Porque Dios nos está hablando y está hablando fuerte y claro. Pero si tu corazón no está dispuesto a escuchar, no vas a entender, no vas a ver y vas a seguir en el mismo círculo de depresión, en el mismo círculo de ansiedad que vives, porque estás sometido a las cosas terrenales y no a las del cielo. El Señor le da una instrucción a Jacob. Esto fue en Génesis 31:3 y dice, el Señor le dijo a Jacob, así directamente, el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres donde naciste. Regresa a la tierra de tus padres donde naciste. Pero para que Jacob pudiera regresar a esa tierra, cuando nosotros regresamos al Señor, no podemos regresar a Él siendo los mismos que fuimos antes. Tiene que haber una transformación, y una transformación radical, una transformación que corte de esas veces que uno ve la matita que se está muriendo, bendito, que está quizás, y los que saben de agricultura
le recortan y la podan y saben cómo pueden volverla. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Pues esa transformación radical es permitirle al Señor podar todo eso que está pudriendo nuestras raíces, todo eso que está pudriendo nuestra alma, nuestro corazón. Podarlo de raíz, cortarlo a través de su palabra, de la espada de su palabra, para que nosotros podamos volver a tener vida, para que nosotros podamos germinar, ¿verdad? Esa semilla que Él sembró, germine, dé fruto. Y esa bendición que es el fruto que nosotros vamos a dar, ¿se acuerdan que ahorita hablamos? Sea extensiva a los cercanos, a los lejanos, a las naciones, porque el Señor no tiene límites y Él no te va a decir, si te manda de aquí a ahí, pues de aquí a ahí vamos, pero sus planes no son así de pequeños, perdóname. Sus planes son planes gigantes, planes poderosos. Y si tú quieres ser parte del plan y parte del equipo que está jugando para ganar, yo te hago una invitación en esta noche. Tú tienes que dejar que el Señor pode tus ramas, esas que te pudren, esas que te tronchan el seguir creciendo. Esa es la invitación que el Señor te viene a hacer en esta noche. Y para el que le conoce. Y si aún no le conoce, tienes la oportunidad de tu vida en las manos en esta noche. El Señor no se ha olvidado de ti. Tú eres valioso para el Señor. Y por eso nos ha mandado a dar esta palabra. Porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Santo. Y Jacob, ya habiendo reconocido al Señor, ¿verdad?, se prepara para el viaje. Sin embargo, como hacemos todos, se prepara para el viaje, pero carga con todo. No quiso dejar ni un detalle fuera. Él cargó hasta con cosas que no debió haber cargado. E incluso la gente que andaba con él cargó con cosas que eran contraproducentes para lo que Dios quería hacer con él y con su familia. Y si usted va a Génesis 31, del 17 al 21, va a saber de lo que yo estoy hablando. Específicamente, Dios es falso. Dios es falso que cargó su esposa. Y entonces el Señor te está diciendo, corta con eso hoy. Yo soy el Señor. Y yo tengo vida en abundancia para ti. No necesitas nada más. Y es que así hacemos. O sea, yo recuerdo cuando yo vine a los pies del Señor, traje todas mis cargas y cargué con ellas por mucho tiempo. Podría más o menos estimar que unos 2, 3 años hasta que verdaderamente tuve mi cara a cara con el Señor. Y en ese cara a cara fue que yo pude realmente sentir que yo solté todo y le permití al Señor obrar desde el más mínimo pelito de mi cabeza hasta la punta del pie, sin dejar nada escondido, sin dejar nada fuera. Y para realmente vivir una transformación radical y genuina. Y para poder hacerlo tenemos que dejar atrás las viejas costumbres. Tenemos que dejar atrás esa vieja criatura. Y aunque Jacob sabía que al lugar que iba, él no podía llegar como si antes en su vida no hubiese pasado nada, ¿verdad? Y volvemos a la parte del Génesis 32:10 donde él dice que se siente indigno, ¿verdad? Sin embargo, ese terreno
que Él le coloca ahí al Señor esa frustración de sentirse indigno, teniendo el reconocimiento de que no podía llegar al otro lado, ¿verdad? Como si no hubiese pasado nada anteriormente, como si Él no hubiese hecho nada, como si no hubiese cometido pecados. Pero es que Dios es maravilloso, señores, porque Dios utiliza el mismo terreno que nosotros tenemos y que a lo mejor hemos dado por perdido para nosotros, para Él sembrar en ese terreno y hacerlo tierra fértil. Pero para eso Él necesita que nosotros estemos abiertos, que nosotros estemos dispuestos. Dios no trabaja solo, Dios trabaja con nosotros. Y te quiero decir, Él no, y quiero ser bien clara, Él no nos necesita. Él no nos necesita, pero Él nos ama. Y eso es más poderoso. Y por eso es que Dios quiere incluirnos en su plan. Si tú alguna vez te has preguntado qué yo hago en este mundo, tú eres parte del plan de Dios. No atentes contra tu vida, no hagas cosas que manchen tu vida o que te puedan llevar a la perdición de tu alma. Porque tú eres parte, tú eres valioso para Dios y eres parte de su plan maravilloso y perfecto. Eres pieza clave. Quizás tú no lo ves ahora, pero el Señor ya lo ha visto. Y Él está dispuesto a trabajar contigo, aceptándote tal como eres. Que vengas a sus pies, que le dejes entrada y cabida en tu casa, en tu corazón. Y Él hará lo demás. Pero hay que tener disposición. El Señor tiene que, para poder trabajar con cada uno de nosotros, tiene que hallar en nuestros corazones dispuestos. Porque Él va a usar ese terreno de sentirnos indignos, de sentirnos que no somos merecedores. Dios lo usa y lo prepara, ¿verdad? Junto con las circunstancias, para que tengamos lo que yo llamé en todo este estudio un encuentro de purificación. Encuentro de purificación. Aleluya. Wow. Y es bien importante que tú sepas que a ese encuentro de purificación, ¿verdad? En ese encuentro de purificación va a haber lucha. Y aquí es donde aterrizamos en los versículos que leímos al inicio de la lucha con Dios. Hay luchas, hay una lucha. ¿Y por qué luchamos contra Dios? Y yo pude encontrar 4, quizás hay más, pero dentro del análisis, ¿verdad? Y de lo que Dios me hablaba, estas 4 resaltaron a mí, y te las quiero compartir porque quizás te puedas identificar con una, quizás te puedas identificar con 2, quizás te puedas identificar con 3, o quizás te puedas identificar con las 4. En lo particular, yo me pude identificar con las 4 en distintos momentos de mi vida. Y las razones por las que luchamos contra Dios, la número 1 es porque le tememos. ¿Se acuerdan cuando yo le dije, yo sabía que existía el Señor, pero era como tan allá? Y yo no me atrevía ni siquiera a decir nada porque no lo sentía cercano. Pero no se trata de que el Señor esté lejos. Quien coloca lejos al Señor somos nosotros. Y es el temor que el enemigo, ¿verdad?, usa para alejarnos del Señor. La razón número 2 por la que luchamos contra Dios es porque tememos acercarnos a Él. Como le acabo de decir, yo ni siquiera me atrevía a decir, yo no sabía cómo orar, yo no sabía nada.
sí sabía que existía un Dios y de alguna manera tenía un respeto porque obviamente ningún ser humano ha sido capaz de crear lo que Dios ha creado y eso hay que reconocerlo, o por lo menos yo lo reconocí. Y sin embargo, tenía temor de acercarme a Él porque no sabía cómo hacerlo, simplemente por eso, porque no sabía cómo hacerlo. Y esas son las mismas armas o excusas que usa el enemigo para alejarnos de Dios, porque puede parecer bien tonto, pero ¿cómo no vas a saber cómo hacer? Sí, es algo quizás sencillo, pero esa alma sencilla es una grieta que usa el enemigo para meterse y entorpecer lo que puede ser o lo que es o lo que debe ser la relación más importante en tu vida, que es tu relación con Dios. La tercera razón por la que luchamos contra Dios es porque le tenemos miedo a sus planes. Ahí también me vi yo retratada en un momento dado. Y la cuarta, porque tememos a lo que pueda pedirnos. Y en esta yo quiero hacer hincapié porque te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tú tienes miedo de que el Señor te pida, que te está alejando de tener una relación con Él? ¿Qué tú no le quieres entregar al Señor, que te está alejando de tener una relación con Él? Porque yo te quiero decir una cosa, si ese algo es material, mi hermano, no hay nada en esta tierra que sea, como te dije ahorita, más valioso que el tener una relación con el Señor. Si ese algo es un pensamiento, es una enfermedad, es un estado de ánimo, tú estás en una batalla, una lucha. Tú estás en una batalla, pero si tú reconoces al Señor en medio de esa batalla, Él la pelea por ti. Y yo te quiero hablar claro, porque el ser humano siempre tiene una lucha con las cosas que necesita y con las cosas que quiere. Las cosas que queremos versus las que realmente necesitamos. Y no voy a dar muchos ejemplos porque quizás el tiempo apremia, ¿verdad? Y hay otras cosas que el Señor quiere mostrarte. Pero voy a ir con esta directo al grano. Muchos queremos la bendición. Pues si tú quieres la bendición, necesitas, no es opcional, necesitas ser confrontado. Necesitas ser confrontado. Tú quieres la bendición de Dios, necesitas ser confrontado. ¿Y por qué Jacob llegó a este encuentro de purificación solo? Como vemos en el texto, Jacob se quedó solo y entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Sabes por qué? Porque hay batallas que nadie puede dar por nosotros. Y porque nosotros necesitamos salir de esas cosas que nos entretienen, de esas cosas materiales o de esas personas que nos distraen o de esas circunstancias que nos agobian, para de verdad experimentar un verdadero encuentro con el Señor. No podemos llegar a ese encuentro con el Señor con el bagaje de antes, como dije ahorita, ni con lo que las otras personas que quizás traen, porque va a representar maldición y no bendición. Y yo recuerdo el punto de mi cara a cara con Jesús. Fue un momento en donde yo estaba pasando pues por muchas pérdidas de relaciones, pérdidas materiales, pérdidas de económicas, muchas pérdidas. Y me las estaba tragando yo solita. Aun cuando conocía del Señor ya, me las estaba tragando yo solita porque yo no le había permitido al Señor todavía trabajar en esas áreas.
por la razón que fuese, por ignorancia, no importa la razón. Simplemente lo importante es que no le estaba permitiendo al Señor tener ese acceso. Y para que pudiese haber ese acceso, tuvo que haber un quebrantamiento en mí. Y recuerdo que llegué un día a mi casa muy agobiada, llorando y decía, no puedo más, no puedo más. Y gracias al Señor porque ya le conocía, porque lo que salió de mi boca fue, Señor, no puedo más, por favor, haz algo para la gloria de Dios. Y yo recuerdo haber estado en el baño dándome un duchazo de agua fría para que se me calmara todo ese llanto y todo eso que yo sentía, ¿verdad? Y todas esas emociones que estaba manejando. Y fue como si la ducha se transformara en una lluvia, pero fue algo bien especial porque yo sentía al Señor cubriéndome. Y mientras el agua caía, Él se iba llevando cada una de mis lágrimas, Él se fue llevando la agonía que yo sentía, Él se fue llevando la tristeza, Él se fue llevando la depresión con cada gota de agua que caía. Y estuve tiempo debajo de la ducha hasta que cuando salí fue como, wow, la paz que sentía no la podía expresar con palabras. Y de ahí en adelante comenzó, ¿verdad?, el Señor a trabajar conmigo en todas esas áreas que yo no le había permitido trabajar antes. Pero para poder hacer eso hubo un quebrantamiento en mí y el Señor tuvo que moverme de lugar. Y tuvo que sacar muchas cosas para que yo me diera cuenta de lo que era realmente importante, que era venir a su presencia y permitirme tener una relación profunda con Él, no una que fuera de venir aquí a la iglesia, sentar, escuchar palabra, decir gloria a Dios, amén, aleluya, y irme. No, una relación de conocerle, de poder reconocerlo en cada uno de los detalles de la vida cotidiana y de encomendar a Él mi camino. Y en nosotros siempre va a existir la rebelión, porque para que llegara ese momento definitivamente eso no pasó de un día para otro en mi vida, desde que yo acepté al Señor hasta que llegué a ese punto. Y nos vamos a rebelar, o la razón que nos podemos dar, la razón lógica que nos damos para rebelarnos, es porque queremos ver, queremos saber y queremos controlar. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Y qué es lo que tú quieres controlar? Si no es mejor descansar en los brazos del Señor, quien sabe, conoce y controla todo, porque nosotros no tenemos la capacidad de ver más allá de lo que va a pasar paso a paso de lo que estemos caminando en ese día. No tenemos la capacidad de saber lo que va a pasar, ni de controlar esas circunstancias. Mire cómo nos cogió el COVID. Empezó por allá por China y a los par de meses ya estaba acá en Puerto Rico. O sea, y todo el mundo estábamos como bien felices, eso es por allá, hasta que nos tocó, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué queremos ver? ¿Para qué queremos saber? ¿Y para qué queremos controlar si en realidad no podemos? No tenemos esa capacidad. Pero es que nosotros como seres humanos, y esa ha sido la lucha desde Adán y Eva, queremos o pretendemos ser Dios o ser como Dios. ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo? Nosotros sentimos a Dios como rival y el enemigo usa eso, mi gente, el enemigo usa el que uno sienta en su humanidad, sentir a Dios como rival, porque Dios nos da un libro de instrucciones y nosotros queremos ir por la tangente. Entonces,
lo que yo me digo a mí mismo, lo que yo me puedo decir a mí mismo es que entonces no puedo ser quien yo soy. Pero ¿de verdad tú eres eso? ¿O no crees que el Señor te conoce mejor a ti, que fue quien te creó? Y te lo digo con pasión y te lo digo con autoridad, porque cuando yo vi esto, yo dije, wow, ese era yo. Yo quería hacer las cosas como yo quería, estos son mis planes, estas son mis metas. Y no fue hasta que, y la excusa que dice de que, no puedo ser como yo soy, me la dije un montón de veces. O sea, cuando yo vi esto, yo, wow, Señor, de verdad que tú no tienes una misericordia increíble, pero a la misma vez, qué bueno que nos confrontas. Y a eso es lo que ha venido el Señor en esta noche, a confrontarte. Necesitamos ser confrontados, porque no hay otra forma de crecer. Pero Dios no te confronta como lo hace el mundo. Dios no te confronta para enjuiciarte. Dios te confronta con amor. Porque Él nunca me dijo a mí, no porque tú te crees que tú eres mejor que yo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nosotros hemos dicho eso a alguien? El Señor no nos trata de esa manera. El Señor no nos trata de esa manera. Pero sí, si nosotros estamos atentos y le permitimos, Él trae esa palabra, pero la trae con amor. Te dice, mira hija, mira esto, observa, porque hay que trabajarlo y lo voy a hacer contigo, Él no te voy a dejar sola. Y en estos días me gusta y me llena, o sea, y no es que a mí me guste ser confrontada, quizás por la gente del mundo no, pero cuando se trata de Dios digo, dame con todo, porque sé que lo hace con amor. Y en estos días tuve la experiencia de estar leyendo algo que había escrito hace como 2-3 años, y en todo lo que decía era yo tal cosa, yo tal cosa, yo tal cosa, sobre sueños y metas. Y usted sabe lo que yo hice con ese papel. Después que lo leí, yo dije, wow, Señor, gracias porque me sacaste de ahí. Gracias porque ya yo no soy esa. Y agarré el papel, lo hice un rollito, lo apretujé así y lo eché al zafacón. Me deshice de él. Porque mientras eso permaneciera en mi casa, en algún momento el enemigo lo iba a usar para meterse con el ego, que es donde nosotros somos más difíciles de soltar, para darle al ego y alejarme del Señor. ¿Y sabes qué? No, Señor, vamos a sacar esto de inmediato, vamos a cortar de raíz, ya yo no soy esa persona. Y lo primero que declaré por mi boca fue, Señor, que se hagan tus planes y no los míos, que tus planes son mejores. Y yo no lo aprendí de un día para otro, me ha costado lágrimas, me ha costado muchas cosas, pero doy gracias. Hoy día, ¿se acuerda que le dije que en un momento dado depresión? En aquel momento, aún conociendo al Señor, yo no le podía, ni siquiera por mi boca podía salir un gracias, Señor. Aún sabiendo, y eso hería mi espíritu de una manera, porque yo sabía que estaba mal, pero en mi humanidad no podía darle las gracias. Hoy día puedo decirte, el Señor me sacó de ahí. Hoy día puedo ver esa circunstancia, puedo ver la situación que viví y hoy día le digo, gracias Señor que me sacaste de ahí, gracias por las cosas que removiste, gracias por las cosas que quitaste, gracias por el dinero que no llegó, gracias por el trabajo que perdí, gracias por la casa que me quitaron, porque ¿sabes qué? Me llevó a Él.
me llevó a lo más importante. Y nadie me lo puede quitar a Él. Nadie. 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 Entonces, no pretendas o no quieras vivir sabiendo, no quieras vivir viendo, necesitando ver, ni queriendo controlar, porque no vas a tener descanso. Pero si vienes al Señor, encuentras descanso. Y ya que Él es el único que puede ver, saber y controlar, pues yo prefiero estar mejor a su ladito y saber y estar confiada de que Él cuida de mí y descansar en Él. Y es por eso que esa rebelión de la que hablábamos debe ser sometida a un quebrantamiento. Porque a través de ese quebrantamiento, Dios va a derrumbar tus falsas seguridades. Háblese de casa, háblese de carro, de que si yo tengo este trabajo, si yo tengo esta casa, esos son falsas seguridades. Dios va a derrumbar nuestra vanidad, nuestro ego, para ponernos en verdad. Y Dios lo va a hacer a través de cualquier medio o a través de cualquier circunstancia para bajarnos del pedestal. Y como te dije, Dios va a usar una enfermedad, Dios va a usar un fracaso, Dios va a usar aquello que tú piensas que te está matando, aquello que tú piensas que es tu peor momento. Dios lo va a usar para restaurarte. Pero tiene que haber disposición en tu corazón para que Él pueda obrar. Dios va a utilizar lo que sea necesario. Dios hace lo que sea por sus hijos. Así de grande es su amor. Lo que sea. Si tiene 100 ovejitas y una se le va, deja las 99 y va por ella. Y Dios va a utilizar lo que sea necesario para derribar nuestra mentira y nuestra absurda pretensión de ser como Él. No somos Dios. Y ojalá esto se te grabe y te cale en lo más profundo de tu corazón. No somos Dios. No pretendamos actuar como si fuéramos Él. Vamos a terminar como terminó el enemigo. Y eso no es lo que Él quiere. Él ha venido a salvarnos. Él ha venido a traer salvación. Pero su amor es tan maravilloso que no lo hace obligándote. Lo hace solo cuando tú le das permiso. Y en Jacob había un anhelo, porque en su lucha, aun cuando luchaba y se le hacía difícil por todo lo que hablamos anteriormente, había un anhelo de la bendición y él lo expresa. Dice, el hombre le dijo, déjame ir que ya está amaneciendo. Y Jacob le contesta, ¿verdad? O Jacob le dice, no te dejaré ir a menos que me des tu bendición. Había un anhelo ahí. Y Dios usa esos pequeños detalles para hacer grandes obras. Y es ahí cuando viene nuestro quebrantamiento, porque Dios sabe y conoce nuestros corazones y sabe qué botones tiene que apretar para poder movernos despacio. Viene el reconocimiento del pecado. Ese ¿cómo te llamas? Que el hombre le pregunta, tiene como objetivo traer confesión, traer verdad, porque como te dije anteriormente, todo lo que es traído a la luz no puede ser usado por el enemigo en tu contra. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Dios nos derriba para levantarnos, nos humilla para enaltecernos. Y dice la palabra del Señor en Lucas 18:14, que el que se cree mucho será humillado, y el que se humilla recibirá honor. Solo el humilde vence a Dios. Ahora bien, yo te quiero decir, no vengamos al Señor tan solo por las cosas que Él nos puede dar. No vengamos al Señor tan solo por las cosas que Él nos puede dar, sino por quién es Él. ¿Y sabes por qué? Porque yo pensaba, ¿qué clase de hija sería yo si yo amara solo a mis padres por las cosas que ellos me dan? ¿Qué clase de hija sería yo si yo amara a mis padres solo por las cosas que ellos me dan? Yo los amo por quienes son ellos en mi vida. Y así debemos amar al Señor. No vengas al Señor porque puede darte provisión. No vengas al Señor porque puede darte beneficios. Como leía la pastora al inicio, cuando uno escoge cargar la cruz, esa cruz viene con un peso de gloria, pero con un peso que necesita que suelten muchas otras cosas, y entre ellas lo que podríamos llamar terrenalmente la provisión, para andar en obediencia ante el Señor. Así que yo te digo, no venga, el Señor tiene promesas para sus hijos, claro que sí, y eso es hermoso, pero no podemos ser interesados, no podemos venir al Señor, a Él no le va a importar, pero ¿qué clase de hijo serías si solo vinieras al Señor por sus bendiciones, por lo que te puede proveer? El Señor, ¿de verdad tú crees que Él quiere ese tipo de relación contigo? ¿Tú no crees que Él quiere una relación donde Él pueda escucharte, amarte y que tú también le hables, ¿verdad? Y le escuches y lo ames? Ese es el tipo de relación que quiere el Señor contigo. Y ese es el tipo de relación que con quebrantamiento el Señor busca en cada uno de nosotros. Porque esto no se trata de quién llega primero ante los pies del Señor. Esto se trata de que lleguemos como tenemos que llegar. Y para poder llegar como tenemos que llegar, necesitamos ser limpiados en nuestro interior, necesitamos ser purificados, necesitamos romper con la vieja criatura, ¿verdad? Y con el reconocimiento de ese pecado, de ese cómo te llamas, Jacob, que era el usurpador, con ese reconocimiento, cuando nosotros hacemos un verdadero reconocimiento de los pecados que hemos cometido, llega el arrepentimiento. Si de verdad estamos quebrantados, llega el arrepentimiento. Y con el arrepentimiento llega la bendición y la transformación, la identidad renovada. Mateo 5:3 dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. Que esto habla de que el Señor no quiere seres humanos perfectos. Él quiere seres humanos que reconozcan que le necesitan. Y como te dije ahorita, Él no nos necesita, pero Él nos ama. Y eso va por encima de todo. Wow. Y es bien interesante porque aún cuando
el hombre le da la palabra de bendición a Jacob, todavía en él queda un poco de arrogancia que se ve manifestada cuando Jacob le pregunta: por favor, dime cómo te llamas. Volvemos a lo de ahorita. Queremos ver, queremos saber, queremos tener el control. Pero el Señor sabe todas las cosas. Y los misterios de Dios nos sobrepasan y son inviolables. Dice la palabra del Señor en Romanos 11. Y me encanta porque en la prédica del domingo, la pastora hizo referencia a un texto bien cercano a este. Y yo digo, esto es definitivamente el Señor guiándonos, ¿verdad? Y haciendo y resaltando a nuestra vista lo que es importante ver. Dice la palabra del Señor en Romanos 11, del 33 al 36. Qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme es su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace, ni cómo lo hace. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejos a Dios? ¿Has caído ahí en algún momento? Yo sí. Como dice la pastora, déjame no darle ideas a Dios, ¿verdad? Todos hemos quizás pasado por ahí en algún momento. Continúa el versículo diciendo: nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. A Dios sea el honor por toda la eternidad. Así sea. Poderoso Dios. No, yo creo que eso más claro, no puede estar. Usted le hago una invitación a que reflexione sobre esa palabra, Romanos 11, del 33 al 36, porque de verdad que Dios le va a dar una revelación y esperamos que su corazón esté abierto para recibirla. Solo cuando hay al final del texto podemos ver que hay una rendición mutua, tanto de Jacob como de Dios. Pero como dijimos antes, solo el humilde vence a Dios. Dios solo se rinde, y no es que se rinda literal porque sus fuerzas son mayores que las nuestras, pero Él, cuando ve la humildad del corazón, se rinde. Y Jacob reconoció, ¿verdad? Reconoció al Señor y hubo una rendición en él también, en ese cara a cara. Esto estamos hablando de Génesis 32:30 específicamente. Dice Jacob llamó a ese sitio Penuel y dijo: aquí vi a Dios cara a cara y sin embargo aún estoy vivo. Yo estoy segura de que si tú ya tuviste un cara a cara con el Señor, tal como yo te acabo de compartir mi testimonio, tú te vas a acordar específicamente de cuándo y cómo fue ese cara a cara. Y si tú aún no has tenido ese cara a cara con el Señor, para eso estamos aquí hoy. Para provocar que haya ese cara a cara entre tú y el Señor. Porque el Señor está tocando a tu puerta. Él está más cerca de lo que puedas imaginar, esperando por ti. Dios está en la espera. Y en Él hay salvación. Ese cara a cara produce humildad, ese cara a cara produce salvación. Ese cara a cara produce que ya a nosotros no nos importe, como a Jacob, que andaba cojeando, pero ya no le importaba el que cojeara, porque él sabía lo que Dios había hecho en él
y lo que habría de hacer. Aleluya. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué sucede este encuentro de purificación? ¿Por qué sucede? ¿Por qué es necesario que en nosotros ocurra este encuentro de purificación? Porque antes de que Dios pueda llevarnos a cualquier nivel diferente al que nosotros estamos hoy día, nosotros necesitamos soltar las cargas y las costumbres del pasado. Nosotros no podemos llevar la vieja criatura con nosotros. Tenemos que ser limpios para que podamos atravesar al otro lado con la bendición del Señor. ¿Cómo tú quieres ser de bendición para otros? O que esa parte de la promesa del Señor se cumpla en ti, si aún ni siquiera le permites a Él llegar por completo a tu corazón. Piénsalo. Dios no puede entregarte más cosas si tú no estás preparado para ellas. Él está dispuesto, pero Él tiene que hallar en nosotros también una disposición. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fue esa renovación, esa purificación, lo que le permitió a Jacob cruzar al otro lado. Y quizás aunque tenía temor de lo que venía, saber y reconocer que teniendo a Dios lo tenía todo. Y específicamente Él lo expresa. Y mire la importancia de nosotros hablar las cosas de Dios, declarar y hacernos y apoderarnos de lo que son sus promesas y lo que son sus palabras, porque en ellas hay poder. En Génesis 33:11, Jacob le dice a su hermano, antes de esto, le viene diciendo, Jacob dijo, por favor, si en verdad me aceptas, recibe mis regalos. Para mí verte es como ver la cara de Dios. Poderoso, ¿verdad? Cuando podemos reconocer a Dios en los rostros de los hermanos que como nosotros, ¿verdad?, están buscando de Él. Estoy feliz de que me hayas aceptado. Y esta es la palabra que te traigo. Te ruego que aceptes mi bendición que te traigo. Dios ha sido bueno conmigo y yo tengo todo lo que necesito. En Dios tenemos todo lo que necesitamos. Yo no sé qué cuentos tú te has hecho a través de tu vida sobre cómo se debe vivir o las cosas que uno debe tener o lo que sea. Lo que te puedo decir es que en mi experiencia he aprendido en el camino, cogiendo cantazos, esta misma palabra que Jacob comparte aquí. Yo he entendido que en Dios yo tengo todo lo que necesito, que mi fe y mi caminar en este mundo no depende de la casa en que vivo, del carro que manejo, del trabajo que realizo, que todo lo que necesito lo tengo en Dios. ¿Y qué te ofrece Dios hoy para culminar? ¿Qué te ofrece Dios hoy? Dios nos ofrece promesas, pero como te dije, no vengas al Señor
por las cosas que Él pueda darte. Ven a Él por quien Él es. Número 1, Dios nos ofrece promesas. Número 2, para llegar a esas promesas, Dios nos ofrece un encuentro personal con Él para transformar nuestras vidas y transformarlas de una manera radical. Yo, si me pueden ayudar desde el audio, hay una canción que a mí me recuerda mucho esto, de Jesús Adrián Romero. De Jesús Adrián Romero, me dice que me ama. Wow, muy poderosa. Así que la vamos a colocar de fondo porque es que de verdad que el Señor tiene tantas cosas para darnos en este día. La tercera, una vez nosotros nos rendimos ante Él, Dios nos ofrece su bendición a través de la obediencia, señores. Si estás esperando la bendición de Dios, Dios está esperando que seas obediente. Santo. Número 4, Dios nos ofrece todo lo que necesitamos, porque todo lo que necesitamos está en Él y en su palabra. Y yo quiero invitar a la pastora a que pase al frente porque yo sé que este es un momento muy importante. Y Dios está llamando a la puerta. Quiero que me asista y me ayude porque a veces a mí sé que es el momento de hacerlo, pero las palabras quizás no me van a salir. Y Dios está llamando a la puerta para ofrecerte vida eterna y vida en abundancia. Por eso te decía al principio que es hora de rendirte. Porque en la rendición hay bendición. Porque Dios está buscándote. Hace todo por llamar tu atención y quiere conquistar tu corazón para que vivas una vida de abundancia, para salvar tu alma, para que vivas en la eternidad con Él para siempre. Entonces, yo quiero decirle a mi pastora que tome aquí la palabra para hacer ese llamado, porque yo sé que hay corazones ahí afuera anhelando tener un cambio, anhelando ser renovados por el Señor, pero quizás no saben cómo hacerlo, quizás no saben cómo llegar. Y hoy tenemos la oportunidad, hoy Dios te da la oportunidad de que puedas comenzar ese cambio. Y no solamente para aquellos que aún no le conocen. Si tú le has estado sirviendo al Señor, pero en ti no ha habido ese cara a cara, este llamado es para ti también. El Señor no te necesita llenando una silla. El Señor te necesita hablándole a otros de su evangelio, hablándole de las cosas grandiosas que Él puede hacer con cada uno de nosotros, a través de cada uno de nosotros y de la bendición que es cada una de nuestras vidas, porque somos bendición, cargamos bendición, pero eso no se va a activar en ti hasta que tú no le des permiso al Señor y hasta que tú no le reconozcas como Señor y Salvador, hasta que tú no le permitas tener intimidad contigo. La voz del Señor necesita ser escuchada por aquellas vidas que le necesitan a través de tu boca. Habla, no te calles. No podemos callarnos.
No podemos venir a llenar una silla aquí a la iglesia. No somos parte de la iglesia para eso, para solo recibir, dame, dame, dame. ¿Y qué le estás dando tú a Dios? Y Él no pide nada de ti. Él no pide nada de ti. Pero se goza cuando de corazón tú le entregas, como hizo Jacob, que Dios no le pidió el diezmo. Dios no le pidió en ningún momento que entregara el 10% de todo lo que Él le bendijo, pero nació en su corazón, como en este día anhelamos que nazca en tu corazón el quererte acercar a Él para recibir su bendición. Gloria a Jesús, poderoso Dios. Gracias, Dios. Si has tomado la decisión en esta noche, repite conmigo esta oración. Dile: Señor, reconozco que he estado haciendo fuerza contigo, que he estado ignorando el llamado que has estado haciendo en mi vida, que he querido luchar y hacer las cosas en mi voluntad, que no te he dejado obrar. Pero hoy, hasta hoy, hoy me rindo ante ti. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, que tienes un plan perfecto para mi vida. Quiero, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me perdones porque he pecado contra el cielo y contra ti, y que me ayudes a caminar de ahora en adelante en el poderoso nombre de Jesús. Y a ti, que ya le conoces y llevas batallando, tratando de hacer las cosas en tus propias fuerzas, es hora que te rindas al Señor. Dios quiere hacer cosas mayores con cada uno de nosotros, pero necesitamos quebrantarnos, dejarle que nos transforme. Si tomas esa decisión, vamos a orar. Padre, perdónanos, 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 perdónanos. Transfórmanos, Señor. Que al igual que Jacob, toda lucha y toda batalla va a dejar alguna marca en nosotros, pero es que esa marca nos va a acordar mientras estemos caminando que tú hiciste algo en nuestra vida. Según mientras él caminaba, cojeaba, y todos los días de su vida se acordaba de esa experiencia y de esa transformación. Que cada vez que caminemos nos acordemos de esa transformación que hoy te pedimos hagas en cada una de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, anhelamos ese encuentro de purificación con el Señor día a día y cara a cara poder encontrarnos con el Maestro. Le damos gracias al Señor por tu vida, bendecimos tu vida. Sabemos que la palabra que has recibido en esta noche ha sido, es y será de bendición para tu vida. Te esperamos para nuevamente compartir contigo la palabra este próximo domingo a las 11 de la mañana a través de Facebook Live. Bendiciones. Dale vida.